Muchas gracias para todos. Bienvenidos a otra edición del programa de Herramientas de Conciencia. Hoy tenemos una súper invitada que es Emily Rusell. Estamos mega felices, Emily, de tenerte aquí. Gracias por estar aquí en este espacio compartiendo tu energía. Thank you very much. Today we have a wonderful guest, Miss Emily Rusell, and we're super excited to have you here. And thank you for taking the time to do this interview with us. Welcome. Oh, thank you guys. It's so good to be here. Dice Emily, gracias a ustedes. Se siente súper genial de estar acá. Bueno, Emily, en este programa compartimos herramientas de Access y una de las primeras preguntas que le hacemos a nuestros invitados es ¿cómo conociste Access? ¿Cómo Access llegó a tu vida? ¿Y qué herramienta de Access empezaste a aplicar? ¿Qué sientes que fue como ese cambio en tu realidad? So usually in this program, we always ask our guests, how did they meet Access Consciousness? How did they arrive to Access Consciousness? And what tool, if they have a particular one that they prefer to use, helps them have more of them and have more space in their lives? Would you share with us your journey, basically? Oh, that's always a good story. I always love hearing people's stories. Dice Emily que esa siempre es una buena historia. Le encanta escuchar las historias de cómo llegaron los demás. I found Access Consciousness after the birth of my second daughter when I was suffering from postpartum depression. Dice que conoció Access Consciousness después de que nació su segunda hija, porque ella estaba atravesando por una situación de depresión postparto. And she's maybe 6 months old and had a rash all over her body. And I was sure it was my fault. So I was looking to find what I had done wrong to her. Y ella tenía como 6 meses de edad y estaba presentando una urticaria en todo su cuerpo y por supuesto yo me estaba haciendo muy equivocada, como que yo tenía la culpa de eso y estaba intentando buscar ayuda. And so I found a woman who was doing colonics because someone had said she must have a rash because I was breastfeeding her, so it must be something in my body. Y entonces encontré una señora que estaba haciendo terapia colónica y que me dijo de que ella tenía un rash, esta urticaria en su cuerpo, porque de seguro yo estaba intoxicada comiendo algo que no debía y que yo le estaba dando de amamantar a mi hija. And then that woman had a real tiny poster of the bars points in the back of her office. And I was like, my whole body turned to it and was like, what is that? Y esa señora tenía allá en el fondo de su oficina un pequeño póster con la foto de la cara con los puntos de las barras. Y mi cuerpo entero me jaló hacia ahí y dijo, ¿qué es eso de las barras? So she was very just casual and she said, oh, it's just this thing that gets you out of your own way. And I offer classes or sessions and we have weekly trades. So if you took a class, you could come to the trade every week. Y ella me explicó de una forma así como muy casual, las barras es algo que te permite salirte de tu atoramiento de ti mismo y doy clases y tenemos intercambios semanales, así que puedes participar en ellos si tomas las clases. And so I had no idea what it was. I remember going online to research bars and finding a really old video of Gary and Dane. And I was like, who are these guys from California? They probably don't know. I had so much judgment, like they probably don't know anything, but I still chose the class. Y dice que ella no tenía idea de lo que eran las barras, pero empezó a buscar en línea y encontró este video muy antiguo de Gary y Dane que estaban hablando de las barras y ella dijo, bueno, son de California y empecé a juzgarlos y dijo, ¿qué saben estos tipos de California? Seguro no saben nada. And so that was my first bar session in the class and it was so amazing. And I found a woman there in class and we decided to trade every week. And my whole life changed so quickly that I just was like, whatever this is, I'm in. And I became a bars facilitator in like a month or two, I think. Y entonces tomé la clase y ahí recibí mi primera sesión de barras y en la clase me encontré con esta señora con la que decidimos hacer intercambios semanales y los empezamos a hacer y mi vida se transformó rápidamente y dije, bueno, estoy adentro de esto y en menos de un mes me había convertido en facilitadora de barras. And then, wow, so fast. And then I think was the other question like a tool I used to get back to me? Yes, yeah, your favorite tool or your go-to tool.
Oh my gosh, there's so many. How do we choose one? But one of my favorites is, who am I being? And if I were truly being me here, what would I choose? Y dice, y la otra pregunta que me hicieron es acerca de las herramientas. Y elegir una, wow, es tan difícil porque todas son fantásticas. Pero una que me encanta es quién estoy siendo y si verdaderamente estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? That is fantastic. Yeah, because partly, I mean, it stops us in our tracks when we are, imitating or being someone else or trying to, behave in a way we think we should. And it gets us right back to the difference that we are. Like, if I were really being me here, what would I choose? And even if in the moment you don't get a cognitive awareness, it changes the energy. And then oftentimes there is a cognitive awareness that goes along with it. Y esta herramienta me encanta porque nos detiene, nos para en seco cuando estamos nosotros intentando copiar o ser como otros esperan que nosotros seamos. Y cuando tú te preguntas si estoy realmente siendo yo, a lo mejor no vas a tener una información cognitiva en ese momento, pero sí percibirás la energía y a veces sí viene acompañado del mensaje cognitivo y cambia la energía. And can I ask you a question? You talk about energy, and one of my favorite topics that I learned with you is your energy shopping class. How did that come into life? Tell us a little bit about that. And let me translate the question in Spanish. Y le digo que habla de energía, la voy a interrumpir con una pregunta, y es que una de mis clases favoritas que yo he hecho con Emily es la clase de compras energéticas, que me encanta ese tema. Entonces, que le pido que nos cuente cómo creó esa clase y cómo surgió en el mundo esa clase. Thank you. Sí, es una de mis clases favoritas. Yo también la tomé contigo. And yes, Paula says it's also one of her favorite classes, and we took it together. Me too. And I do plan to be doing more of them. I think in September I'm starting a 3-month energy shopping program. Yeah. Dice que le encantan y que en septiembre piensa comenzar un nuevo programa de 3 meses que se llama también Compras Energéticas. It started with, gosh, where did that start? Well, I'll say that when I first came to Access, I really thought that I didn't get energy, that everybody else could perceive it and sense it, and that I didn't know anything about it. Dice que cuando primero llegó a Access, lo que ella sentía es que ella no captaba nada de la energía, que ella veía que todos los demás entendían este tema de la energía y que ella no entendía nada. I mean, like, I always went to other really great massage therapists or people that I thought had a capacity with energy. And it wasn't until I took the ESB with Dane that I started to get that I know energy. It just didn't look like how I thought it would. Yeah. Y dice que ella solía buscar a estas terapistas de masaje expertas y que se veían muy energéticas, pero que ella no se reconocía ella como eso. Y fue hasta que tomó la clase de ESB con Dane que se dio cuenta que ella sabía energía y que sabía de la energía, pero que no necesariamente se iba a mostrar en la forma que ella esperaba que se mostrara. Because in every other modality or anyone who I had heard talking about energy, they always talked about seeing it or feeling it. And when Dane said, some people just know the energy is moving. Like when he said, I don't often see or feel energy in a session, I just know it. And I was like, oh my goodness, that's how I am. Y dice que en todas las otras modalidades que había explorado siempre hablaban de que la energía, veían la energía o sentían la energía, pero no fue hasta que estuvo en esa clase con Dane cuando escuchó que Dane dijo que había personas que simplemente sabían la energía y que no necesariamente podían verla o sentirla, pero sabían cuando la energía se estaba moviendo. Y ella dijo, oh, Santo Padre, esa soy yo sé energía. And then so many things. I mean, I think a lot of us think of a time in your life where when things were really easy, like when you asked for something and you received it with ease, that's when you are following the energy and asking and receiving based on energy. Y dice, piensa en algunos momentos en tu vida en los que todo se siente fácil y ligero, cuando, por ejemplo, estás pidiendo algo y eso se muestra rápidamente. Ese es prácticamente cuando tú pides y recibes. Ahí estás siguiendo el flujo de la energía. And then those times like, you shouldn't do something or choose it, but you let your mind outthink what you know about the energy and you choose it anyway, and it doesn't go very well.
Y también existen esos momentos en los que tú sabes que no deberías seguir por ese camino, pero tú sobrepasas y domina tu mente y entonces ahí no estás siguiendo la energía. So I started to acknowledge that I actually knew a lot more. It was like relearning my first language, which is all of our first language, which is energy. Y lo que empecé a hacer fue empezar a reconocerme a mí misma y empezar a reaprender mi idioma materno, mi primer idioma, que es la energía. Y ese es el primer idioma para todos nosotros. And so the more I acknowledged that, and that it wasn't just luck, like, because so many people say, oh, you just got lucky there. But the more I acknowledge that the capacity we have to create with the universe and create with energy, the greater my life kept getting. Y se trató de ir reconociendo y en la medida que iba reconociendo pude soltar este concepto de la suerte, porque mucha gente te dice, no, tú eres suertuda, tú tuviste suerte y no se trata de eso, se trata de reconocer que cuando tú estás creando con la energía, estás co-creando con el universo. So I started to play more with that tool that you learn in Access of like, okay, if you desire something or it's light for you or looks fun, to ask for it and just to say, okay, I'll have that, but I'll have that my way, like whatever that looks like. Y entonces empecé a jugar con esta herramienta de Access que dice que si tú deseas algo o si algo se siente ligero para ti, entonces pide por ello. Pero empecé entonces a pedir por ello y empecé a decir, yo tendré eso, pero lo tendré a mi manera o la forma como se muestre para mí. And so most of those things that I was like asking for or were exciting were energies. They weren't like a material thing or something very definable. So I started being like, I'll create like an energy, like a shopping list of all these energies that I'd like to add to my life. Y dice que me pude dar cuenta que muchas de las cosas que yo estaba pidiendo eran más como energéticas, no tanto cosas materiales que yo estaba pidiendo, no eran cosas que yo podía definir. Entonces me dije a mí misma, entonces voy a empezar a crear una lista de energía, como que fuera una lista de compras de estas energías. I love that visual. I can see it in my mind. This little poster, beautiful poster with the energy of kindness, with the energy of I don't know, all the caring, nurturing energies. Le digo que me encanta ese visual que tengo de una lista que ella hace como de un cartelito bello con la energía de la amabilidad, la energía del cariño. It's wonderful. Yeah. And why I love it is because I am very much a head tripper, and it helps you get out of your head of what you think you desire and actually taps you into the energy of what you'd like as your life. Okay, let me translate. Y dice que me encanta eso porque yo me considero a mí misma una persona muy pensante, o lo que en Access le llaman un masturbador mental, que es lo que tú crees que deseas. En cambio, aquí estás conectándote con la energía verdaderamente. Because so often words, or like when we get taught like vision boards or manifestation things, so much of it is about what someone else desires or their ideas of what would be the perfect life. Y dice que mucho de lo que se habla en estas cuestiones donde te enseñan a desarrollar estos tableros de imágenes visuales o tableros de manifestación, mucho de eso se trata de lo que los demás, la expresión de lo que los demás desean realmente, lo que alguien más desea que sea tu vida perfecta. And when you instead start asking for energies, like all of us are going to be aware of and perceive like a different palette of energies in the universe. Y nosotros todos vamos a poder percibir esta energía de una forma diferente. Vamos a tener una conciencia de eso y vamos a percibir diferente y todos vamos a tener como una paleta de colores diferentes de energías. So then it's like you're playing with the universal law of ask and receive, but you're speaking the universe's energy. Like you're just speaking in energy. You don't have to have all those words and things get in the way. Y entonces empiezas a jugar con esta ley universal del universo, que es la ley de la energía y la ley en la que pides y recibirás, pero es una cuestión energética y ya no estás interrumpido por las palabras ya no te van a estorbar. And like when you say kindness, so say something you'd like more kindness in your life. So you could write down the word kindness, or you could, like what I often do is I take a note or a snapshot of an energy that is the energy of kindness I'd like in my life.
Y dice que, por ejemplo, cuando yo mencioné la palabra amabilidad, tú podrías poner la palabra amabilidad así en tu vida, pero lo que yo hago es que hago como una nota, como un snapshot, como una foto mental de lo que es la amabilidad en mi vida. It could be like a pet, like your pet. What's his Yeah, name? so I was gonna say, so look, so I don't, this is Ace in my lap. But he often, like at night, he and my youngest one, they get in bed together and they cuddle, and the way she pets him and the way they are together, that's an energy. Like, it's not, kindness would be one word to describe it, but it's an energy that I go, that I'll have more of that in my life. And it's so much more encompassing and greater than one word. Y justo estaba pensando en Ace, en ese perrito, y dice Emily, sí, Ace es mi mascota, y Ace con mi hija más chiquita generalmente se acuestan juntos en la cama y se acurrucan juntos y empiezan así a abrazarse, y cuando yo los veo, esa es la energía de la amabilidad. Y es mucho más abierta que solo hablar de la palabra amabilidad. Este concepto de ellos dos juntos haciendo este cariño es mucho más grandioso. So when you have like create an energy shopping list, anything like that, it can be a moment, it could be something you see on TV or read in a book. It's so not linear, but they're just energies that make you happy. They contribute to you, they add to your life. Y cuando haces esta lista de compras de energía, puede ser un momento, puede ser algo que tú estás viendo en la televisión o que estás leyendo en un libro, pero es esa energía, son todas esas cosas que te hacen feliz, que contribuyen a tu felicidad. And here's what I really love about it. So when you start to ask for more of those energies to show up, your life gets greater in every area. Y esto es lo que más me encanta de todo esto, porque cuando tú empiezas a pedir por esas energías que se muestren en tu vida, más energías de estas empiezan a mostrarte y tu vida se convierte totalmente en todas las áreas en algo más grandioso. So like your relationships, your job, your body, money flows. Y tus relaciones, tu cuerpo, tu flujo de dinero, tu trabajo. When you start adding energies that you desire because they're light and fun for you, your whole life gets lighter and greater. It's not linear. You don't have to work so hard and try to figure out how to fix problems. It's more like adding energies that contribute to you and the creation of your life. Y dice que cuando empiezas a agregar todas estas energías de lo que deseas y todas son livianas y divertidas, vas a ver que este concepto no es para nada lineal y no tienes que estar tratando de entender cómo funciona. Simplemente estás agregando todas estas energías y todas están contribuyendo a que tengas una vida más grandiosa. Well, para mí, bueno, yo tomé la clase de Emily de compras energéticas y realmente fue como un súper regalo para mí. Tú ponías un ejemplo que cuando fuiste a la casa de Simón en Australia, tú veías como la casa y todas estas energías y tú empezaste a pedir también por esas energías en tu vida. Yo te preguntaría, y Emily, hay personas que dicen, bueno, es que no, a veces no tengo claro ni siquiera cuáles energías pedir. ¿Qué consejo podrías como tú, o qué pregunta, o tal vez qué invitación podrías darnos para que las personas puedan tener más claridad también con esto de lo que quieren en su vida? Porque hay personas que dicen, bueno, realmente no sé ni siquiera cómo funciona esto. Ujú. So I took your class, the energy shopping class, and it was truly a gift for me. And I remember particularly you talked about an example of when you were visiting Simone's house in Australia, and you were asking for more of that energy to show up in your life. And it did. And people often ask because they don't know exactly what, or don't have clarity of what exactly they want, of what types of energies they want to show up in their lives. So would you please give us an example or how to develop that, I guess, way to have more clarity on what to ask for in our lives? Va a interrumpir un segundo porque está hablando con alguien que está ahí en su casa haciéndole algo. Pueden poner sus preguntas también en el chat, así rápido se las vamos poniendo. You're mute. Okay, back. Okay, so examples like that, it's kind of like a muscle. You start to expand the more you ask for your awareness of energy to increase.
Es como, bueno, ejemplos, esto es como un músculo que tú lo empiezas a desarrollar y empiezas a expandir este músculo porque entre más estás pidiendo por eso, que se te muestren estas energías, más se te van a mostrar y tendrás más conciencia de ellas. And so like the more, everywhere I go, whether if I'm on a walk in my neighborhood or on a business meeting or watching a movie, I'm always noticing things that pop energetically, meaning you go, oh, that lights me up. Y dice que esto lo hace todo el tiempo, o sea, ella está en todos los lugares a donde va, ya sea en supermercados, reuniones de negocio, viendo televisión o en cualquier parte, ella está percibiendo y está captando todas esas cosas que brincan para ella, como energéticamente le llaman la atención. So no matter how like crazy it seems, I just say, oh, like when I saw Simone's where she worked outside, she lives across from the beach. And I just thought, oh my gosh, I would love that fresh air and nature around me when I work. So I asked for it. I had no idea how that would show up, but I knew that it contributed. So I asked for it. Y dice que, por ejemplo, en ese ejemplo con Simón, a mí lo que me encantó fue ver a Simón trabajando en su terraza afuera con la naturaleza, con el jardín y con todo este aire fresco. Entonces yo dije, wow, me encanta eso. Yo elijo tener esa energía de aire fresco y naturaleza en mi vida sin saber cómo se iba a ver en mi vida. Y aunque parezca todo loco, simplemente sigue esta como percepción de esta energía. Or like, when I watch TV shows and there's a character that you really admire, or has an energy that you have a difficult time embodying, I like to add those to my energy shopping list. That's key. Y dice que algo que le ayuda mucho es cuando ve televisión y se encuentra con un personaje de la película o del show que le gusta su energía y que a ella se le dificulta ser en su vida esa energía. Entonces ella pide que esa energía, compre esa energía para ella. Wow. Like, Game of Thrones back. Sí. What's the Khaleesi, the dragon woman? So she has a capacity that when I first started watching, I was like, the willingness to be that like killing energy, intense, powerful. So I asked for more of that to show up. Okay. Dice que, por ejemplo, con la serie de Juego de Tronos, se recuerdan el personaje de la reina de los dragones, Khaleesi. Ella tiene una capacidad intensa de ser esta energía asesina. Entonces yo empecé a pedir por tener un poco de esa energía también en mi vida. Yes, wow. Yeah, because if you notice it, you admire it because you actually be it, and you have that capacity. You just might not have chosen it fully yet, so you just start asking. Y dice que dense cuenta que si ustedes admiran un rasgo en alguien, como por ejemplo en este ejemplo de Khaleesi, es porque tienen esa capacidad de ser también eso, pero a lo mejor no lo han reconocido y a lo mejor tampoco ni siquiera lo han elegido aún. ¡Wow! Love it. Sí. ¿Quieres alguna pregunta ahí, Sara, de eso? O, bueno, alguien ponía un ejemplo, pero creo que ya está. Sí. Well, I really resonate with that example you just said, because I mean, I've been working with you lately, the past couple of months, and you embody the energy of kindness. So I kind of imagine being a little bit hard for you to embody the energy, the killing energy or that energy. Tell us how did you get out of always trying to be nice? Because I know that that's something that you've talked about, Le voy a traducir. Yo como estaba trabajando con ella los últimos meses y ella es la energía encarnada de la amabilidad y la dulzura. Ser para ella la energía asesina es algo que no es como que uno lo ve en ella. ¿Y cómo hizo para salirse de no permitirse ser simplemente todo el tiempo amable? Que nos cuente un poquito de eso. What was your journey of getting out of always being nice? Oh, that's a long one, but I will say we all have energies that are easier for us to be, because they're so fundamental in our being. And for me, that like energy of kindness and wanting to contribute is a big part of who I am. Dice que, bueno, eso que le acabo de preguntar es una larga jornada, pero hay ciertas energías que son como básicas, que nosotros ya somos y que forman una parte fundamental de nuestro ser. En este caso, para mí, la energía de la amabilidad es básicamente una energía muy, muy intensa en mi vida.
y siempre intentar contribuir a los demás. But we all have the capacity to be every energy. And you also, in order to change things on this planet, you need to be able to access all energies all the time. Y dice que todos tenemos la capacidad de ser toditas las energías, pero en este planeta para poder cambiar las cosas tenemos que estar dispuestos a hacer todos los tipos de energía. And so where I first really learned I needed to be something different was with my ex-husband, who's quite gaslighting and abusive. Y dice que lo primero donde descubrió que tenía que aprender a hacer energías diferentes fue en sus relaciones con su ex esposo, que era alguien que siempre le estaba haciendo gaslighting. And when I tried to nice him into a different reality or show him more kindness, that did not work. Y dice que cuando ella intentaba tratarlo solo con amabilidad y convencerlo amablemente, ese cariño y amabilidad no funcionaba con él. And so I really had to be the energy of, well, killing energy, like this stops or you can die, and something else, like I'm choosing something different, and I almost had to gaslight him back for him to respond. Y dice que ahí aprendió que tenía que ser la energía, esta energía asesina, a donde dices, esto se para ya, o te mueres, ¿verdad? Estar dispuesta a eso, y entonces eligió actuar de esa manera con él, e incluso eligió usar un poco de gaslighting sobre él para que las cosas cambiaran. Did you have a lot of points of view about being not nice or using gaslighting, or I mean, how many? Oh my gosh, yes. Le digo que si tuvo muchos juicios o muchos puntos de vista de permitirse ser esa energía, y va a contestar ahorita y dice, claro que sí, un montón. And that's why it's really a journey, but what I would do is then I'd be nice again, and then he would totally like screw me over again. So I was like, okay, something else is required here. Y dice que esto es como un viaje, porque ella se juzgaba mucho y luego entonces cambiaba y volvía a ser súper amable con él, y entonces él venía y la jodía de nuevo, y entonces ella se daba cuenta que no, esto tengo que cambiar y ser una energía diferente. And so a big thing that changed was I realized true allowance is not getting walked on by anyone or any energy and choosing to create what you know is possible. Y dice que fue ahí a donde descubrió que la verdadera permisión es no permitir que nadie camine encima de ti y elegir aquello que funciona para ti. And so when you have true allowance for you, you have allowance that you can be every energy, whatever is required, because you are actually here for the change and to create a greater future. Y dice que cuando tienes esa verdadera permisión de ti, estás dispuesto a hacer todos los tipos de energía porque sabes y reconoces que tú has venido aquí para crear la diferencia y un mejor mundo. And so it's constantly changing. But just recently I was out at dinner with a group of women that like my kids go to school with, the moms. So not really close friends, but just people I have to hang out with sometimes. Y dice que eso está cambiando constantemente y que recientemente estuvo en una cena con este grupo de mamás de compañeritos de niñas de la escuela de sus hijas, no realmente amigas de ella, pero gente con la que tiene que interactuar. And I had to realize how different I actually was. And every conversation was about trauma or drama, and they weren't being nice to the waitresses and the people serving the table. Y dice que tuve que reconocer qué tan realmente diferente yo soy, porque ellas en su conversación solo estaban hablando del trauma y del drama y realmente no estaban tratando bien a los meseros del lugar. And this seems small, but I, for the first time, really had that energy of, wow, the world would just be better without all of that polarity here. So you can go. And I ran exit stage left. Good for you. Y dice que en ese momento, aunque parecía algo muy pequeñito, pude reconocer qué tan diferente soy y qué tan un grandioso mundo podríamos crear sin toda esta gente que no estuviera aquí estorbando con eso. Y estuve dispuesta a decir que se vayan y les corrí el proceso de salida del escenario por la izquierda. Did they go? We'll see. And it was truly like that from the joy of like, what is the planet actually asking for? Because they can choose to stay and do trauma and drama, or who knows, maybe they will choose something different, but it's that joy of, being willing to choose that.
Y le digo, y se fueron, y me dice, veremos, pero realmente fue desde este espacio del gozo y de la demanda de realmente pedir para algo más grandioso para el planeta. Y si la gente que está haciendo trauma y drama, pues elige salirse, qué bien, y si eligen quedarse, pues también. So can you tell us a little bit more about the difference? The last class that you did with Dane was amazing about the difference between allowance and acceptance. That's they in Spanish they almost sound the same. Like la permisión y el permiso y la permisión, aceptación y permisión. Que si nos puede hablar un poquito más de la diferencia entre las dos, que se parecen mucho en español. Acceptance is very much where you're like, okay, I have to put up with this. So you kind of, and for us, you know, humanoids that are strong, we kind of say, I can take it, I can deal with it. And you end up tolerating something, but not trying to change it. That's acceptance. Dice que lo primero es reconocer que la palabra aceptar o aceptación es como, ay, bueno, tengo que aguantar esta situación, ¿verdad? O decirse a uno mismo, ok, está bien, puedo lidiar con eso. Pero al final está llegando a esto con esto de tolerancia apenas. And allowance is when you actually make a demand that, okay, this does or does not work for me. Now what is possible? What can I change here? So it puts you into action rather than just letting the world do things to you. Y la permisión es realmente hacer una demanda y reconocer, ok, esto no está funcionando para mí, entonces, ¿qué puedo yo hacer aquí para cambiar esto? Y te pone a ti como acción, como actuar en tu vida, en lugar de permitir que el mundo haga que te pasen las cosas a ti. It changes you from victim to creator of your reality, basically. Exactly. Básicamente te cambia de ser la víctima de la vida a la creadora de tu realidad. Wow. Emily, gracias por esta entrevista. Pues sabemos que ya pues tienes otro compromiso. No sé si quieres hablar un poco de la clase que tienes ahorita, por si alguien se quiere inscribir o pues de alguna otra creación. We want to thank you because we know you have the class coming up in a few minutes, and thank you for taking the time to do this. But also, would you like to share with us a little bit of what this new class is about? So maybe people can jump in right in. You know, humanoids we always choose in the last second. Yeah. Katarina? So, and also I'm gonna put a link in the thread because that I have would be me, Bob. A page that's a Spanish opt-in page. So I think on there, I think I have a free energy shopping list in Spanish. So you can go there and get like a little free download. Dice que va a poner aquí el enlace porque tiene también una página en español a donde está también la lista, por ejemplo, de esta lista de compras energéticas para que ustedes puedan ver esa información. And also the neon sheep is in Spanish. Yeah. Spanish. Y también tenemos el grupo de la oveja neón que también está en español y hay mucho contenido gratuito. And then so starting in September, I'm going to do a 7-week program called Energy Shopping. Everything is possible. Dice que a partir de septiembre va a comenzar un programa de 7 semanas que se llama Compras Energéticas. Todo es posible. And we'll go from the basics of like creating an energy shopping list to using that to change your money flows, relationship, business, body. Each week is sort of a different topic. Y vamos a explorar desde la base de cómo se crea esta lista de compras energéticas y a usar esta lista para cambiar tus flujos de energía, tu cuerpo, tus relaciones y todo semana por semana con un tópico diferente. Yeah, so it's 3 months and there'd be like a live call 1 week. And then the next week I film like little mini video kind of home play tutorials. So you have like, and then we all play in a WhatsApp chat and throughout the 3 months. Y esto dura 3 meses y tenemos una llamada en vivo y después yo grabo pequeños videos semanales a donde les dejo tarea y juego de casa para que lo sigan haciendo. Preguntan, they ask if this creation will also be translated in Spanish, this 7-week energy shopping creation. Yes, if Spanish people choose it. So yes, but we have wonderful people like Sarah to translate. Dice que si ustedes eligen que la clase sea traducida al español, por supuesto que va a estar. Y tenemos traductores aquí, como estoy yo que traduzco en el grupo de ellas. Así que si lo eligen, habrá traducción al español. And the class right now with Katarina, could you just mention so they can choose if they want to? Yeah. And then starting today, and there's one call today, one call on Monday. I'm doing a call with Katarina Valentin on image, trust, and vulnerability. Y la llamada
que vamos a tener ahorita, dice Emily, en 2 partes. Es una llamada con Catarina Valentin y es imagen, confianza y vulnerabilidad. Comienza en 20 minutos. And which is so much like talking about giving up your image of, you know, for like being nice, for example, and trusting that you can change when you give up your image. There's so much more possible in your life and with engaging with the world. Y dice que cuando tú sueltas tu imagen, como por ejemplo esta imagen de tener que ser siempre amable, te permites confiar que existen muchísimas otras posibilidades disponibles para ti y que hay muchas más posibilidades y el universo te respalda. So I always have lots going on. So it's we will let you guys know, and my website will always have links. It's just EmilyEvansRussell.com. Siempre tengo muchas clases que estoy creando y ahí en mi página web está todo actualizado para que ustedes puedan verlo y ver toda la información de las clases que vienen. Ay, están pidiendo el link para la clase de ahorita, por favor. ¿Tú lo tienes People ahí? want to join the class right now. Do you have the link or do they just sign up via Emily Evans? For the one with Katarina? Yes, please. That one, let me put it. It's Emily Evans Russell. There's no prereq for that call, is there? No prereq. No tiene ningún prerequisito esa clase y ahí está colocando el enlace de la llamada de confianza, vulnerabilidad e imagen para que se You puedan go there, like you'll see the Zoom to join right once you pay. y en el momento que hagan el pago se le va a desplegar el enlace del Zoom para que puedan entrar y va a ser traducida al español. And the energy shopping, we're still getting the page ready, but if we will let you know if you're on my email list or follow me on social, you'll see when that's ready too. That we start September 15th for that one. Y para la clase de compras energéticas comenzamos el 15 de septiembre y estamos todavía instalando la información en la página web, pero si están en mi lista de correo les llegará todo o pueden ver ahí en la página. Gracias. Emily, gracias por estar aquí, mil gracias por tu energía, gracias por todas estas conciencias que nos trajiste y bueno, pues qué más es posible que vuelvas pronto a hablar de otras cosas. Thank you so much, Emily. Thank you for your energy, for being here, and thank you for sharing with us. And we're looking forward to many more creations and sharing with you. Me too. And I'll see you in a second. Thank you. Okay. Bye. Bye. Bye.